En este caso, cada vez que se detecte la secuencia 0101, entonces el sistema entregará o deberá entregar una salida de valor 1. Caso contrario, siempre será de 0. Bien, entonces básicamente tenemos una secuencia de 4 bits, la cual debe ser detectada. Y esa detección debe guardarse, digamos, en diferentes estados para hasta completar la secuencia. Entonces voy a arreglar un poco acá para que podamos ver el desarrollo. Ahí, a ver. No, ahora sí. Va. Me muestra más la pantalla. A ver, voy a intentar de esta otra manera. Ahí sí. Ahí sí. Bien, entonces este es un detector de secuencia. Detector de secuencia. Y en este caso la secuencia que se debe detectar es del tipo 0101. Bien, en este caso el diagrama de estados lo voy a compartir acá. Acá se muestra el diagrama de estados. ¿Sí? Este diagrama de estados usted podrá revisarlo y está formado, digamos, directamente desde el análisis del problema. Entonces, básicamente lo que aquí tenemos eh, es el análisis desde que entra el primer bit, el segundo, el tercero, hasta finalmente el cuarto. Habitualmente, en este caso, para este problema de 4 bits o una detección de secuencia de 4 bits, necesitamos 4 estados, ¿sí? Uno para que almacene, digamos, cada estado de la secuencia. Entonces, supongamos que el sistema es de esta característica. Ahí está el sistema. Y entonces la secuencia de bits van entrando por acá. Y en este caso vamos a tener acá la salida Z cada vez que entra una secuencia. Entonces la primera parte, cuando entra el primer bit, en ese caso pueden darse dos casos. El caso es que entre un bit 0 o entre un bit 1. En el caso de que entre el bit 0, se estará formando el primer bit de la secuencia, ¿sí? En el caso de que entre el bit 1, entonces no estaremos, digamos, formando lo que es la secuencia. Entonces, siempre antes de iniciar un problema, es bueno definir los estados que va a utilizar.
porque estos estados podrían tener diferente significado. Entonces lo primero que vamos a escribir acá es la de la definición de estados. Y en este caso, el bit A, perdón, el estado A será, claro, será no ha llegado bit de la secuencia. El primer bit de la frecuencia, de la secuencia. El estado B indicará ha llegado el primer bit de la secuencia. El estado C ha llegado el segundo bit de la secuencia. Y el estado D va a significar que ha llegado el tercer bit. El tercer bit de la secuencia. Entonces, a medida que van entrando los bits al sistema secuencial, se van produciendo los cambios de estados de la siguiente forma. Bueno, el estado inicial del sistema será acá en el estado A, ¿sí? Cuando el sistema comienza a operar. Cuando entra el primer bit, este bit que entra puede ser de valor 0 o de valor 1. En caso de que sea valor 0, el valor 0 corresponde al primer bit de la secuencia. Y dado que hemos definido un estado que describe ese comportamiento, el cual es el estado B, que indica ha llegado el primer bit de la secuencia, entonces ocurre una transición desde A hacia B, cuando hay una entrada 0 y la salida es 0. Es 0 porque aún no se ha completado la secuencia. Solamente debe ser 1 cuando tengamos esta secuencia completa. Si en caso contrario, llega un bit, el primer bit es 1, el 1 no es el primer bit de la secuencia, así que entonces habrá una transición o una permanencia en el mismo estado cuando hay una entrada de valor 1. En el estado B, cuando ya ha llegado el bit de valor 0, pueden generarse también dos condiciones. Una, que llegue un bit 0 u otra, que llegue un bit 1. Si llega el bit 1, en este caso, estamos completando el segundo bit de la secuencia. Y el segundo bit de la secuencia está definido en un estado diferente, el cual es el estado C, el cual indica ha llegado el segundo bit de la secuencia. Por lo tanto, cuando estamos en el estado B y entra un bit siguiente de valor 1, entonces hay una transición hacia el estado C, cuando la entrada es 1, y en este caso con salida 0. Pero cuando después llega un valor 0, en este caso no estamos completando la secuencia. Pero si llega este bit 0, podría formarse con los bits siguientes nuevamente la secuencia, porque este bit 0 corresponde al primer valor de la secuencia. Y ese estado que indica ese suceso es el estado B. Por eso hay una transición en el mismo estado, cuando la entrada es 0. Luego que tenemos la entrada 0 y 1, este caso, ¿sí? 0 y 1, esto es lo que está entrando, 0 y 1. Cuando ya tenemos esos bits que han entrado, lo siguiente que puede ocurrir es que entre el bit 0 y de nuevo entra acá un bit 1. Si entra el bit 0, entonces estamos completando el tercer bit de la secuencia. Y el estado que indica eso es el estado D. El estado D indica ha llegado el tercer bit de la secuencia. Por lo tanto, cuando ya se ha realizado esta transición 0-1, es decir, de A hacia B, de B hacia C, y este es el estado presente en este caso, y entra un bit 0, estando en el estado C,
entonces va a haber una transición hacia el estado D, porque el estado D indica que ha llegado el tercer bit. Y acá tenemos el tercer bit, 0, 1, 0. Si entra el bit 1, si entra el bit 1, en este caso no podemos formar la secuencia y por lo tanto volvemos al estado inicial, en este caso al estado A, el cual indica que no ha llegado ningún bit de la secuencia. Finalmente tenemos esta secuencia de momento, 0, 1, 0. Cuando esto ocurre es porque estamos posicionados en esta parte. Este es el estado presente, cuando está esta secuencia aquí en la entrada. En este caso, de nuevo puede ocurrir que la entrada siguiente sea un 0 o que la siguiente sea un valor 1. Entonces, nótese lo siguiente. Si la entrada es un valor 0, entonces no estamos completando la secuencia, ¿sí? Porque la secuencia es 0, 1, 0, 1, ya que tenemos 0, 1, 0, 0. Entonces, si entra este valor, no se está completando la secuencia. Pero los bits posteriores, los que entren después de estos 4 que ya entraron, podrían formar posteriormente una secuencia. Entonces, este valor 0, corresponde al primer bit de la secuencia. Entonces, por ese caso, va a haber una transición hacia el estado, cuando la entrada es valor 0, hacia el estado B, el cual indica que ha llegado el primer bit de la secuencia. Y si entra el valor 1, entonces ahora sí hemos completado la secuencia, 0, 1, 0, 1, y por lo tanto acá se produce la salida de valor 1. ¿Sí? Todos los anteriores hemos tenido salida 0, porque no se ha generado la secuencia. Pero dado que en este instante se genera la secuencia, entonces vamos a tener una salida z igual 1, ¿sí? Solamente cuando se complete la secuencia. Ya aquí, en este caso, esta secuencia es lo que se llama secuencias con traslape. Con traslape. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos este valor 0,1, 0,1 en este momento, sabemos que en este instante la salida debe ser 1. Pero podrían entrar otros bits posteriores que formen nuevamente una secuencia nueva, ¿sí? Considerando los dos anteriores. Cuando consideramos los bits anteriores para poder formar una secuencia nueva, esto es lo que se llama contraslape, ¿sí? Estamos considerando bits que ya entraron anteriormente con algunos que van a entrar posteriormente que podrían formar una nueva secuencia. Cuando se da esta condición, ¿sí? Cuando se da esta condición, acá lo que tenemos es que estos dos bits que ya entraron corresponden al primer y segundo bit de la secuencia que se está detectando. Y el estado que indica que ha llegado el segundo bit de la secuencia es el estado C. Por ese motivo hay una transición cuando entra un valor 1 desde D hacia C. Porque si entra esta secuencia posteriormente, podría volver a tener una salida de valor 1, es decir, se vuelve a detectar la secuencia. Esto es lo que se llama contraslape, ¿sí? Considerar los bits anteriores para, formar otra secuencia. Sin traslape sería, sin traslape sería de esta manera, sin traslape. Sin traslape sería que no se toman en consideración los bits anteriores, es decir, estos de acá no se toman en consideración. Entonces, si por ejemplo, una vez que entraron estos valores y entran estos de nuevo, una vez que se genera acá la secuencia, se detectó la secuencia, estos bits no se toman en cuenta y aquí en este instante voy a detectar una secuencia nueva. Y por lo tanto, al finalizar, al generar esta detección, no iría al estado C, sino que iría directamente de nuevo al estado a detectar una secuencia nueva, sin considerar los bits anteriores, ¿sí? Empezaría a contar de nuevo. Esta sería una secuencia sin traslape. Los detectores pueden ser con traslape o sin traslape, dependiendo si se consideran o no los bits anteriores.
En este caso, en particular para este ejemplo, no está acá indicado de forma explícita, pero este es un sistema con traslape. ¿Sí? Este es con traslape. Este era con traslape. Bien, entonces tenga en cuenta eso cuando se piden secuencias con traslape o sin traslape. Bien, una vez formada el diagrama de estados, a partir de aquí podemos formar lo que es la tabla de estados. Y la tabla de estados en este caso en particular será de la siguiente forma. Voy a escribir acá entonces tabla de estados. Y la tabla de estados tendrá precisamente 4 estados, porque esos son los estados del sistema. Y en este caso en particular tenemos solamente una entrada. En el ejemplo anterior teníamos 2 entradas, porque eran la entrada X1 y X2, ahí está. En este caso solamente tenemos una entrada, porque solamente un bit va entrando a la vez. Entonces tenemos una entrada y una salida. Entonces vamos a tener acá una entrada de valor X, que puede ser igual 0, y una entrada de valor 1. Esto de aquí corresponde al estado presente. Y en la tabla voy a indicar acá el estado siguiente y la salida Z. Bien, esto como ya lo utilicé, voy a achicarlo un poquito porque voy a necesitar solamente el diagrama para poder continuar el ejercicio. Así que como recomendación, debe revisar que el diagrama esté adecuadamente o bien realizado, puesto que si el diagrama usted ya podrá ver que si el diagrama no está bien hecho, entonces todo el proceso posterior también le va a inducir errores en el desarrollo. Y por lo tanto descuento también en su evaluación. Bien, voy a hacer acá unas líneas. Estas líneas que hago son más que nada para guiarme en esta parte. Ahí sí. Recordemos entonces que la tabla de estados es la traducción, es lo mismo que el diagrama de estados, y el diagrama de estados es lo mismo que la tabla de estados, y la tabla de estados es lo mismo que el diagrama. Así podemos pasar de uno hacia el otro. Entonces, estando en el estado A, cuando hay un valor 0 en la entrada, esto genera transición a B con salida 0. Y eso lo puedo escribir acá. Entonces, cuando hay una entrada 0, hay una transición hacia B con salida 0. Cuando hay una entrada de valor 1, la transición permanece en A, es hacia A con valor 0. Entonces, cuando hay una entrada de valor 1, estando en el estado A, eso será una transición hacia A, es decir, hacia el mismo estado, también con salida 0. Y esto lo podemos ir realizando para todo el diagrama. En B, cuando hay un valor 0, la transición ocurre en el mismo B con salida 0. Y cuando hay un valor de entrada 1, la transición es hacia C con salida 0. Entonces el estado siguiente es C con salida 0. Estando en C, cuando hay un valor 0 en la entrada, hay una transición hacia D con salida 0. Entonces cuando el estado presente es C, el estado siguiente será D con salida 0 cuando la entrada es 0. Y cuando valor es 1, se retorna al estado inicial, en este caso el estado A, también con salida 0. Entonces acá hay un retorno, un estado siguiente hacia A con salida 0. Y finalmente en D hay una transición hacia B cuando la entrada es 0. Entonces hacia B cuando la entrada es 0. Y cuando la entrada es 1 hay una transición hacia C con salida 1. Hacia C con salida 1. Este es A y este es D. ¿Sí? Este también es A. Entonces tenemos
hacia B, hacia A, el B se permanece en B y después transición hacia D. Después tenemos el C que cambia hacia D o cambia hacia A cuando la entrada es 1. El D cambia hacia B cuando la entrada es 0, ahí está. Y si no, hay una transición hacia C. Y en este caso se ha detectado la secuencia traslapada, por eso va hacia este elemento, para tomar en consideración los dos bits anteriores y poder formar posteriormente otra secuencia. Ahí está el valor. Entonces, 1, que indica que se detectó en ese instante la secuencia. Bien, la tabla de estados y el diagrama de estados entonces dan solución a lo que es el problema, es decir, especifica las transiciones y los requerimientos del problema. Pero ahora hay que codificarlo para poder llevarlo a una implementación con compuertas lógicas. Y esa codificación lo hacemos a través de la asignación de estado. Entonces acá voy a hacer una asignación de estado, pero usted podrá probar con otro tipo de asignaciones y verificar el resultado que le obtiene. La verificación posterior del circuito la puede realizar con Logisim. Voy a poner acá entonces abajo asignación de estado. Recuerda que la asignación de estados es arbitraria, pero por simplicidad yo voy a hacer la siguiente asignación. En este caso, el estado A, bueno, primero hay que determinar cuántos bits se necesitan para poder, digamos, representar estos cuatro estados. ¿Sí? En este caso, con 2 bits es suficiente, ¿sí? Porque con 2 bits nosotros tenemos 2 elevado a 2 sería 4 posibles valores. Y precisamente tenemos 4 estados y podemos representarlos totalmente. Si tuviéramos un estado adicional acá, E, entonces no podemos representar estos 5 estados con 4 bits. Entonces necesitamos 3 bits, ¿sí? 3 bits para poder representar esos valores. ¿Sí? Esto sería 8. Entonces ahí podemos determinar, podemos representar, digamos, este estado adicional. En este caso particular voy a hacer la siguiente asignación. Voy a colocar acá 0, 0, acá 0, 1, a este le voy a llamar 1, 0 y a este le voy a llamar, no, 1, 1 y a este le voy a llamar 1, 0. Recuerda que esto es arbitrario y esto podría ser 1, 1, este podría ser 1, 0, este podría ser 0, 0 y este podría ser 0, 1. Ambos estarían correctos. Con la asignación de estados, entonces podemos escribir lo que es la tabla de transición y salidas, que básicamente es lo mismo que la tabla de estados, pero ahora con el problema codificado. Lo voy a escribir por acá y voy a poner tabla de transición y salida. Después de la tabla viene la tabla de excitación. Ah, ahí sí. Entonces, dado que este diagrama ya lo escribimos en formato de tabla, entonces en adelante vamos a trabajar con la tabla. Entonces, ahora esta tabla voy a codificarla con estos valores de aquí. Para orientarme, voy a escribir de igual forma el estado aquí A, B, C y D. Y voy a escribir unas líneas horizontales también para guiar la tabla. Ahí. Estos estados ahora fueron renombrados y estos estados ahora tienen la siguiente asignación: 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Esa es la asignación con la cual estoy trabajando. Eh, el resto no cambia, ¿sí? Es decir, acá las entradas siguen siendo las mismas, que puede tomar de valor 0 o puede tomar valor 1. Ahí. Lo que sí cambia ahora
es que aquí tenemos la salida. Y esto de acá ya no corresponde al estado presente, sino corresponde a las variables de estado. Entonces acá vamos a tener una variable de estado y 1, y acá vamos a tener una variable de estado y 2. Y por lo mismo, los elementos que tenemos acá ya no son el estado siguiente, sino corresponden a las variables de excitación. Y esas variables de excitación serán I1 mayúscula y 2 mayúscula. El estado B ahora fue renombrado como 0,1. Entonces, en este caso, cuando tenemos un estado 0,0, la transición siguiente o la variable de excitación que le corresponde tiene valor 0,1. Y la salida no cambia, así que se mantiene 0. Las salidas siempre no cambian, ¿sí? Porque no estamos cambiando la salida, sino solamente cambia la transición. Entonces, en este caso, la salida acá permanece. Así que esto lo voy a replicar acá, aquí, aquí y aquí también. El estado B en este caso también cambió a valor 0,1, así que lo voy a replicar en este punto. Acá abajo también tengo el estado B, pero el estado B ahora fue renombrado como 0,1. Bien, el estado A tiene un valor 0,0, por lo tanto acá es renombrado como 0,0. Y el estado C es renombrado como 1,1, así que aquí tendremos 1,1. El estado D ahora fue asignado con valor 1,0, entonces acá hay una transición a 1,0. En A tenemos valor 0,0 aquí. Y finalmente aquí hay una transición hacia C. Y C tiene valor 1 y 1. Entonces esta sería la tabla de transición y salida. Aquí está. Entonces este, digamos, es el circuito secuencial que estamos desarrollando. Básicamente acá tenemos una sola entrada. Tenemos la entrada X. Tenemos una sola salida aquí, la salida Z. Y tenemos las variables de estado, que en este caso son dos. Entonces, por lo tanto, vamos a necesitar dos elementos de memoria. Y tenemos dos variables de excitación, ¿sí? Que son estas de acá, I1 e I2 mayúscula. Estos son sistemas síncronos, así que recuerden que siempre están sincronizados bajo, su operación está siempre sincronizada bajo un reloj o un clock. Bien, la tabla de excitación con flip-flop tipo D. Una vez que tenemos el sistema combinacional ya codificado, es decir, la tabla de transición y salidas, luego hay que seleccionar algún elemento de memoria. Y este elemento de memoria puede ser cualquiera de lo que hemos realizado, hemos revisado. Em, Puede ser flip-flop tipo D, tipo T, tipo SR, tipo JK. Y en este caso en particular vamos a seleccionar el flip-flop tipo JK, pero usted lo puede realizar a modo de ejercicio con los otros tres, con el tipo D, tipo T, y revisar, digamos, las expresiones que obtiene del flip-flop JK. Ahí está. Bien, entonces vamos a realizar entonces el sistema, este circuito con un flip-flop tipo JK. Voy a escribir acá entonces, acá tabla de excitación y salida.
con flip-flop tipo JK. Y en este lado voy a tener exactamente lo mismo. Eso no va a cambiar, es decir, voy a tener el estado A, el estado B, el estado C y el estado D, que tienen ahora asignaciones diferentes, es decir, acá tiene valor 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y tendremos también la entrada X1 y X1, X0 y X0 y X1. Acá estará X igual 0 y X igual 1. Voy a escribir primero X0 y al otro lado estará X1. Y acá tenemos las variables de estado, en este caso I1 e I2. Y ahora que hemos seleccionado entonces el flip-flop de tipo JK, tenemos que revisar cómo va a quedar eh, la tabla de excitación. Entonces nótese que en este caso el flip-flop JK tiene dos entradas. Si revisamos el sistema secuencial, el esquema general, aquí está el esquema general. Entonces, cada variable de estado tiene una entrada, ¿sí? Pero esto es porque el variable es, digamos, el esquema general, ¿sí? Entonces acá, nótese que la variable de excitación es la entrada del flip-flop, ahí está, y la variable de estado es la salida del flip-flop, es del elemento de memoria. Y esto lo trabajamos la clase anterior con el flip-flop tipo D, y era exactamente lo mismo. Teníamos una entrada que correspondía a la variable de excitación, eso se transformaba, y esto correspondería a la salida del flip-flop. Pero en este caso, el flip-flop tipo JK tiene dos entradas, quiere decir que por cada variable de excitación vamos a tener que definir dos variables, es decir, J y K. Es decir, va a haber por la variable I1 un JK1, un K1, y para la variable excitación I2 va a estar representada por el flip-flop JK, y por lo tanto vamos a designarla como J2 y K2. Y luego vamos a hacer uso de la tabla de excitación para poder generar las transiciones, ¿sí? Para poder configurar las entradas y generar las transiciones que tenemos acá indicadas. Entonces vamos a tener acá, voy a escribir, si acá tengo la variable de estado I1 y 2, aquí está, y aquí tengo la variable de excitación I1. La variable de excitación I1 corresponde a la entrada del flip-flop, pero dado que hemos seleccionado el flip-flop JK, el flip-flop JK tiene dos entradas. Por lo tanto, esta variable de excitación va a estar ahora representada por J1 y K1. Y la variable de excitación I2 también tendrá un flip-flop asociado, y en este caso lo voy a escribir como J2, K2. Ahí. Ya acá tendremos lo mismo, pero con la salida, o sea, cuando la entrada es de valor 1. Entonces acá voy a tener un J1, un K1, y acá voy a tener un J2 y acá un K2. Entonces esto está relacionado a esta variable de estado. Esto está relacionado a esta variable de estado. A la 1 también. Y este de aquí, o este de aquí, está relacionado a esta variable, pero la 2. Ahí. Entonces aquí tengo JK, o de forma más general voy a poner JI, K sub I, Z, que es la salida.
La salida no ha cambiado, eso permanece sin cambiar. Entonces voy a hacer unas líneas horizontales acá para no perderme con los números ni con los estados. Ahí. Bien. Entonces, ¿cómo analizamos ahora las transiciones? De igual manera como lo hicimos la clase pasada. Entonces, esto de acá representa la variable de estado, esto de acá la variable de excitación, o si lo entiende mejor, el estado presente y el estado siguiente. Por lo tanto, la transición que estamos buscando acá es una transición que va desde cero. Voy a cambiar de color, voy a escribir con este. Una transición cero a este otro valor de transición. Esa es la transición que estamos buscando, que se genere en el siguiente pulso reloj o en el siguiente flanco. Esa es la transición. Y esto de acá se obtiene directamente de la tabla de transición que ya analizamos, de la tabla de excitación, perdón, que ya analizamos. Entonces, acá están todas las transiciones y las configuraciones que se deben de realizar para poder generar ese cambio de estado, o ese cambio de bit, o ese cambio de valor, o mantener el valor. Entonces, observe lo que aquí ocurre. Acá hay una transición de 0 a 0. Eso es lo que estamos buscando. Por lo tanto, la transición del estado presente, el Q en T sub I, que están representados por las variables de, de estado. Entonces acá tenemos una transición de 0 a 0. Y para poder realizar esa transición, necesitamos acá una configuración que puede ser 0, y en este caso el K de tipo don't care. Entonces esa transición 0,0 va a estar indicada acá por 0 y un don't care. Esta transición va desde un valor 0 a un valor 1. Y esa transición también ya fue especificada con anterioridad acá. La transición que indica de valor 0 y 1 se realiza configurando estos dos valores en valor 1 y don't care. Entonces acá el valor J será 1 y el valor K será don't care. Y la salida permanece sin cambio, así que esto será de valor 0. ¿Sí? Voy a replicar todas las salidas porque las salidas no cambian. Esto es valor 0, valor 0. Esto es una coma, ¿sí? La coma 0, esto es coma 0, coma 0, coma y 1. Ahí es cuando se genera entonces, se detecta la secuencia. Este procedimiento entonces debe realizarse para todas las combinaciones de transiciones posibles. Entonces voy a achicar un poquito esto, lo voy a disminuir para que pueda trabajarlo. Lo voy a escribir para acá. Y voy a poner la otra tabla por acá. Aquí. Ahí. Bien, otra transición que tengo acá es de 0 a 0, la que es siguiente. Y esta transición 0 a 0 se produce con un 0 y un don't care. Esta transición entre valor 1 y 1, está indicada acá, 1 y 1 con un don't care 0. La transición 1 y 1 será don't care 0. La transición 1 a 0, 1 a 0 es con un don't care 1. Y finalmente abajo tenemos la transición 1, 0, 1, 0 con don't care 1. Y la transición 0 y 1. La transición 0 y 1 con un 1 don't care. Y ahí tenemos completo entonces estos valores. En este otro caso es exactamente lo mismo, si estamos analizando las transiciones. Si en este caso solo cambia la entrada, cuando valor, en este caso la entrada es 0, aquí la entrada es 1. Así que es exactamente el mismo análisis. Acá tenemos dos transiciones de 0 a 0, tanto para la primera variable y 1, como para la segunda y 2 también transición 0 a 0. Y eso será un 0 don't care. La siguiente transición tenemos de 0 a 1. La transición 0 a 1 es de 1 don't care. Y la siguiente es de 1 a 1.
y esa transición 1, 1 es don't care 0. Aquí abajo, en el estado, anteriormente estado C, ahora estado 1, 1, tenemos, ambas son iguales, ¿sí? Transición de 1 a 0. Aquí tenemos este con una transición 0, 0, y este de 1 también a transición 0. Es el mismo valor. De 1 a 0 será una configuración Docker 1. Y en este caso último sería de 1 a 0. De 1 a 0 sería Docker 1. Y de 0 a 1, de 0 a 1 es 1 Docker. Ah, no, me equivoqué en esta parte. Estaba viendo la primera columna. Sí, esto ya lo realizamos, está hecho aquí. Estaba viendo la primera, estamos revisando con esta de acá. Entonces acá sería de 1 a 1, de una transición de 1 hacia 1. De 1 hacia 1. De 1 hacia 1 será Docker 0. Y ahora sí, de 0 a 1. De 0 a 1 será 1 Docker. Y este debería ser entonces la tabla de transición. La tabla de excitación, perdón. Sí, esta es la de transición, el problema codificado, y la de excitación es cuando ya hemos seleccionado el tipo de flip-flop. Bien, esto lo podemos ahora sacar. Voy a agrandar un poquito más de nuevo esta pantalla. Y una vez realizado eso, podemos ahora realizar la siguiente parte, que sería determinar las expresiones necesarias para poder derivar alguna implementación lógica. Y para eso necesitamos encontrar lo que son las expresiones mínimas. Y las expresiones mínimas la podemos encontrar utilizando la metodología del mapa de Carnot. Acá, aquí. Entonces acá hay que determinar cuántos mapas necesitamos. Bueno, básicamente cuáles serán las entradas del mapa. Esos son los elementos que ya son conocidos. Básicamente las entradas del mapa serán precisamente la entrada X0 y X1, son entradas del sistema. Y, y las variables I1 e I2, sí, esas son las entradas del sistema. Y eso lo puede corroborar acá en el modelo que escribimos para los sistemas secuenciales. ¿Sí? Esto es lo que hay que determinar, toda esta lógica. Toda esta lógica. Y esta lógica genera la salida y genera las variables de excitación. Entonces, básicamente las entradas del mapa de Carnot que hay que generar son las variables X, que son las entradas, y son las variables Y, que son las variables de estado. Y lo por determinar sería la salida y serían las variables de excitación. Y estas variables de excitación fueron cambiadas, ya que seleccionamos el JK por un JK1, JK2, J2 y un K2. ¿Sí? Entonces, tenemos que encontrar 1, 2, 3, 4, 5 expresiones. Una para cada J, uno para cada K y uno para la salida. Son 5 mapas entonces los que necesitamos realizar. Voy a escribir de inmediato los mapas, lo voy a hacer los 5 de inmediato. Entonces voy a poner acá expresiones mínimas. Mínimas. Ahí está. Entonces voy a poner acá, bueno, ¿cuál es la dimensión del mapa de Carnot? También se ve directamente aquí en la tabla. Y esa es una de las razones de por qué seleccioné este tipo de asignación de estado, básicamente por comodidad, en el sentido de facilitar el desarrollo, dado que este es el mismo orden que voy a utilizar en el mapa de Carnot, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Si hago otro orden también es válido,
pero dado que es una prueba de desarrollo, a veces es complicadito traspasar esto, se puede complicar ir traspasando los valores al mapa de Carnot. Entonces, para tener una relación directa, me conviene utilizar esta asignación de estados, básicamente solo por facilidad del desarrollo. Entonces tengo acá, voy a tener aquí tengo dos variables, por lo tanto voy a tener 4 celdas y acá tengo solamente una variable, x, entonces voy a tener acá 2 celdas. Entonces el mapa va a ser de la siguiente manera, hacia abajo voy a tener algo así, aquí será 1, 2, 3, 4. Aquí tendré y1 y 2, acá será x de valor 0 y 1. Y acá tendré 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Y esto debo replicarlo 5 veces. Ahí sí. Entonces acá tendré x, acá tendré 1 y 2. Debía haberlo copiado, pero ya lo escribí. Sí, se me fue haberlo copiado, copiar la tabla. Pero ya, dado que ya las escribí, las voy a completar solamente. ¿Sí? Y este valor de acá, este valor de aquí es 1. Ahí sí. Bien, ¿cómo lo voy a trabajar? Este mapa que voy a escribir acá será para J1. Este mapa de acá será para K1. Este de aquí será para J2. Este de aquí será para K2. Y este de acá será para la salida Z. Bien, voy a partir por la salida porque digamos que es la más fácil de completar. Tengo solamente un valor, voy a trabajar con mínimos términos, tengo solamente un valor mínimos términos. Eh, entonces, revisamos que se puede trabajar tanto con máximo o mínimos términos, pero en el desarrollo de la evaluación trabajé siempre con mínimos términos, ¿sí? Para dar homogeneidad al desarrollo y también por la facilidad de corrección, ¿sí? Pero puede desarrollarlo cualquiera de los dos, pero en el curso desarrolla los mapas de Carnot para estos casos con mínimos términos. Bien, entonces acá tenemos solamente un mínimo término en esta configuración o en esta combinación 1, 0 y 1, que básicamente es lo mismo que indicar el valor acá, ¿sí? 1, 0 y 1. Todo el resto, valor 0. Entonces la salida tiene un único valor. Y en este caso es evidente este subcubo, esta presión que se genera, corresponde al canónico de esa celda. Y para el resto, acá tenemos las combinaciones 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Y acá tenemos entonces la primera columna del mapa de Carnot. Aquí. No, me equivoqué. Aquí. Aquí. Aquí está la primera mapa de la primera columna, cuando el x es igual a 0. Y esta es la segunda columna. Aquí está.
Entonces, esta asignación de estado me permite tener una relación directa a lo que es el mapa de Carnot, pero puede ser cualquier otra, solamente usted tiene que tener cuidado de transcribirla adecuadamente. ¿Sí? Es decir, que si este vale 1, 1, entonces, por ejemplo, no, acá, si este vale, por ejemplo, 1, 1, entonces cuando x1 y 2 vale 1, 1 y x1 vale 0, ahí tenemos un mínimo término. Entonces ese valor debería ir en esta celda, 1, 1 y 1, es decir, en esta parte. ¿Eh? Pero como les comentaba, esta asignación de estado me permite tener, digamos, una traducción más simple en el desarrollo, ¿sí? Ya que es la misma que ocupo en el diagrama de estado, perdón, en el mapa de Carnot. Entonces, básicamente acá voy a tener en estas combinaciones, cuando la variable de entrada es 0, voy a tener acá dos don't care, en 1, 1 y 1, 0. Entonces acá en 1, 1 y 1, 0, acá voy a tener un don't care aquí y un don't care acá. Aquí y aquí. Y en este caso, cuando la entrada es 1, voy a tener esto acá. Voy a tener un mínimo término para 0, 1. Y acá voy a tener don't care para el resto de valores. Entonces sería un valor 1 aquí. Aquí está el estado B, acá está el C, aquí está el D. ¿Eh? Entonces acá tengo un 1 y acá un don't care y un don't care. Recuerde que voy a hacer acá, en caso que no se acuerde, pero observe que voy a poner acá observación. El don't care tiene diferentes nomenclaturas. Una es esta, otra de esta manera, u otra también que lo puede encontrar esta así. Básicamente es exactamente lo mismo. Solamente cambia la notación. Y respecto al K ocurre exactamente lo mismo. Si acá tengo el K1, sería en esta columna, y aquí tengo el K1 en esta otra columna. Entonces esta columna, dado que utilicé esta asignación de estado para hacerla igual al mapa, serían estas variables de acá, en combinación 0, 0, 0, un don't care, 0, 1, un don't care, y en 1, 0, 1, 1. Entonces esto sería, el K1 sería K1 sería don't care 0 y 1. K1 sería entonces don't care 0 y 1. Y la otra columna sería don't care 1. ¿Sí? Cuando la variable es 1. Entonces cuando la variable x 1 sería don't care y 1 acá. Y después la variable j2 sería 1 don't care y 1. ¿Sí? Para estas combinaciones en x igual 0. Entonces acá sería 1. Está la variable j2, don't care 1. ¿Está bien? J2, 1, don't care 1. Y J2 también está acá cuando X toma el valor 1. Y este sería 0, don't care 1. Sería acá entonces 0, don't care 1. Y finalmente aquí el K2. El K2 tenemos aquí el valor. Sería cuando la variable tomó el valor 0, don't care 0, 1, don't care. Entonces sería aquí don't care 0, 1, don't care. Claro, don't care, 1, don't care. Sí. Y el K2 sería en esta parte con la entrada valor 1, don't care 0, 1, don't care. Creo que es la misma. Ya. Y esos serían entonces los valores para cada expresión. Luego debemos determinar cada una de las expresiones mínimas para J1, para K1, para J2, para K2 y para la salida Z. ¿Sí? Esto ya es materia pasada de la primera prueba, así que no hay que entrar en más detalles en esta parte. Una vez con las expresiones mínimas, usted ya puede generar una expresión
mínima, pues, perdón, una implementación con compuertas. Aquí están las expresiones mínimas, entonces con las expresiones mínimas puede generar un desarrollo con compuertas lógicas. De igual forma como la realizamos en el circuito anterior, en el circuito sumador. Entonces, queda de tarea determinar entonces cada una de estas expresiones mínimas y también desarrollar el circuito con compuertas lógicas. Bien, estudiantes, ya estamos en la hora. Antes de finalizar, ¿alguna pregunta, consulta? No. Eh, yo tengo Eh, una, profe. Sí. La implementación con flip-flop tipo D y T habría sido más fácil porque tienen como una sola entrada, ¿o no? ¿O estoy loco? Puede ser, sí, no lo sé a ciencia cierta, sí, no. Eh, Va a depender porque, por ejemplo, acá en ambos vamos a necesitar dos elementos de memoria, ¿sí? Para poder representar esta variable de excitación. Pero si uno es más simple que el otro, va a depender del criterio que esté utilizando. Por ejemplo, si estamos utilizando habitualmente el criterio número de operaciones, puede ser que con este flip-flop voy a inventar acá le dé x más y1 y tenga solamente una operación. Pero con otro flip-flop, esto quizás le dé y1, x más y2. Entonces acá tiene dos operaciones. Entonces en ese caso sería conveniente utilizar aquel que le entregue menores operaciones, porque recuerda que las operaciones finalmente, si es implementado físicamente, son más compuertas, más elementos y por lo tanto mayor costo. Pero después puede comprobarlo desarrollando el mismo ejercicio con el flip-flop tipo T, tipo D, tipo SR y finalizando este acá con JK y determinar cuál le da un circuito más mínimo, es decir, con menor número de operaciones. ¿Más preguntas? ¿Más consultas? Bien, estudiantes, entonces dejamos la clase de día hasta acá y nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan buena tarde. Gracias, profe. Chao, Chau. profe. Adiós.